Hace unos días estaba yo recordando a un gran maestro que me llamaba mucho la atención cuando yo era residente, el doctor Garreta, que era el jefe de quirófanos del Hospital General de México, que desde las 6:30 de la mañana ya andaba de un lado a otro, muy humano, muy cariñoso con los niños, etcétera, etcétera. Entonces, quiero mencionarlo porque era un gran anestesiólogo. Pues muchas gracias por esta invitación. Voy a hablar levemente, porque es fuera de programa, del doctor Benjamín Bandera Cardeña, quien nació en el último decenio del siglo XIX y en los 70 del 20 falleció. El doctor Bandera fue hijo de otro gran médico, José María Bandera, que además de haber practicado, como en aquel momento se hacía, todas las especialidades, se dedicaba principalmente a oftalmología y anestesiología. El doctor Bandera fue miembro de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía y tuvo el gran mérito de que en 1954 funda, junto con estos médicos que están allí mencionados, Varela, Brechhausen, Morquecho, Cid, fundan ellos la Sociedad Mexicana de Anestesiología, de anestesistas, como se les decía primero, y claro, la gente pues se molestaba porque decían que el anestesista era el técnico, ¿verdad? Pero bueno, después esta sociedad cambió a Sociedad Mexicana de Anestesiología y actualmente Colegio Mexicano de Anestesiología. En 1946, él organiza en el seno de la 7ª reunión en el Hospital Juárez, la reunión de cirujanos, de las Asambleas Nacionales de Cirujanos, él coorganiza el primer Congreso Nacional de Anestesiología, en donde va a conjuntar a las personas que ya se dedicaban en ese momento a esta especialidad médica y va a ser uno de los iniciadores del amor por esta rama de la medicina. También funda la Revista Mexicana de Anestesiología, que nace en 1936 como revista Anestesia, que era, digamos, una separata de la revista de cirugía del Hospital Juárez, y en 1951 ya aparece como Revista Mexicana de Anestesiología y el doctor Bandera va a ser su primer director y editor. En este número, él va a publicar su artículo La responsabilidad del anestesiólogo en las complicaciones posoperatorias, que hace rato, antes de empezar esta charla, platicaban algunos médicos que mucha gente cree que el anestesiólogo nada más está en el momento del acto quirúrgico, y no es cierto, porque está desde antes, ¿verdad? Y tiene que estar viendo también que no vaya a haber complicaciones posoperatorias en ese paciente. Asimismo, el doctor Bandera, en los 30 del siglo XX, empieza a dar los primeros cursos de anestesiología, y para los 50, en el Hospital Francés, ya desaparecido y que estaba cerca de aquí, sobre la avenida Doctor Vertis, él organiza el Departamento de Anestesiología y asimismo hace un servicio permanente de las 24 horas para que haya anestesia hecha por médicos anestesiólogos principalmente. Y asimismo, en este Hospital Francés, él va a llevar a cabo el establecimiento de la consulta preanestésica con control electrocardiográfico del paciente y el fotofluorograma del tórax. Dentro de las publicaciones del doctor Bandera, pues quiero hacer también un recordatorio de un gran maestro que tuve, que falleció hace un poco más de un año, a los 103 años de edad, que fue mi maestro en la residencia de oftalmología, que él nos impulsaba a publicar,
Bueno, pues viendo el trabajo del doctor Bandera, él era de esas personas. Él era una persona muy amable, muy afable, que con un gesto dirigía a sus estudiantes, a sus residentes, para hacer el acto quirúrgico lo más adecuado que se pudiera. Y entonces, dentro de sus publicaciones en Gaceta Médica de México, que es el órgano oficial de esta Academia Nacional de Medicina, pues está la crónica del Hospital Juárez, los ramos comunicantes del simpático cervical, la anatomía en el ejercicio de la profesión médica, porque él primero que nada fue profesor de anatomía, después pasó a ser profesor de anatomía topográfica, para después profesor de anestesiología. Y asimismo ocupó en esa academia 3 sillones diferentes. Primero el de anatomía, después el de historia de la medicina, y cuando se abre el sillón de anestesia, él lo va a ocupar. Otros de sus artículos fueron apuntes para la historia de la enseñanza de la anatomía en México, el descenso de los cloruros sanguíneos en las oclusiones altas y en los vómitos pertinaces, la Sociedad Familiar de Medicina, las complicaciones pulmonares posoperatorias, las grandes figuras en la historia de la anestesia, Horacio Wells, las grandes figuras en la historia de la anestesia, Hickman, el doctor don Eduardo Lisiaga, profesor de terapéutica quirúrgica y director de la Escuela Nacional de Medicina, la anestesia en México antes del siglo pasado, como nota bibliográfica, que apareció en 2 partes, la bibliografía de la anestesia en México nuevamente, del 10 al 19, que apareció después de un tiempo como una tercera parte, manifestaciones vagotónicas durante la anestesia, riesgos anestésicos y riesgos quirúrgicos, los accidentes asfíxicos de la anestesia y sus consecuencias sobre el sistema nervioso. Y luego también una cosa importante, comentario del trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina del señor doctor Martín Maquíbar, quien desapareció tempranamente, y su trabajo del doctor Maquíbar fue conducta del anestesista ante el enfermo cardíaco. Otro de los artículos fue problemas de moral en anestesiología, el cardiólogo y el electrocardiograma en el examen preanestésico, y el comentario del trabajo del doctor Maquíbar, anestesia en cirugía de la válvula mitral. Y dentro de los artículos que publicó en ginecología y obstetricia, porque además era el gran anestesiólogo de los obstetras, fue problemas deontológicos y éticos en ginecología, publicado en Ginecología y Obstetricia de México. En la revista Cirugía y Cirujanos, que es el órgano oficial de la Academia Mexicana de Cirugía, a donde él ingresó en 1933, en el primer año de vida de esa academia, él publicó la anestesia en los cardíacos, el anhídrido carbónico como auxiliar de la anestesia general, acidosis preanestésica, consecuencias posanestésicas del ciclopropano, elogio del doctor Ulises Valdés, sobre la anestesia con el ciclopropano, el doctor Carlos Teodoro de la Barra en su nota necrológica, la hipertensión, problema anestésico, un comentario sobre el Tratado de Anatomía Humana del doctor Fernando Quirós Gutiérrez, que los que tenemos algunos años los conocimos, ya los jóvenes pues no saben de este libro, pero que fue por muchísimos años libro de texto de anatomía en las escuelas y facultades de medicina, no solo en México, sino también en América Latina. Otro artículo, los vómitos posanestésicos, el examen preanestésico, las posiciones quirúrgicas y su influencia sobre la anestesia, problemas de cirugía geriátrica, y él organizó y publicó el simposio sobre anestesiología, preocupaciones actuales en anestesiología, junto con los doctores Maquíbar y Morales Oribe. Así, quiero hacer un breve recordatorio de quién fue el doctor Benjamín Bandera Cardeña, pues principalmente para aquellos médicos jóvenes, los anestesiólogos, que conozcan las raíces de dónde viene nuestra práctica anestésica mexicana y cómo él fue de los primeros en darle un gran impulso
y hacer que se volviera de verse como algo muy inferior a una verdadera práctica, una verdadera especialidad médico-quirúrgica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Neri, por esta excelente charla, en las cuales les dio esta semblanza del maestro Benjamín Bandera. Y bueno, lo que tenemos ahorita, viene detrás de esto una historia larga, y quien inició esta historia fue precisamente el doctor Benjamín Bandera y todo el grupo de entusiastas anestesiólogos de ese momento que sentaron las bases para lo que estamos en estos momentos haciendo. No nada más en la práctica clínica, sino también en el aspecto bibliográfico, la Revista Mexicana de Anestesiología, una de las primeras revistas de anestesiología de América Latina. Los argentinos dicen que la suya fue la primera, pero no. El primer número de la Revista Mexicana de Anestesiología se publicó 3 meses antes que el primer número de la Revista Argentina de Anestesiología. Bueno saberlo. Entonces, bueno, que lo sepan para que tengan ese dato. Y bueno, todo esto emanó de la gran genialidad del maestro, del doctor Benjamín Bandera. Entonces, ya saben, cuando oigan de él, algún premio, algún homenaje, algún algo, bueno, este fue Benjamín Bandera. Y además, un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Y en la Academia Nacional de Medicina de México, también les comento, ha habido pocos anestesiólogos. Además del doctor Benjamín Bandera, la maestra Estela Melman, que en paz descanse, fue una distinguido miembro también aquí de la academia, muy proactiva durante sus años activos aquí en la corporación. También miembro de esta corporación está el doctor Uriá Guevara, conocido por todos ustedes, y también el maestro, el doctor Ricardo Plancarte, y un servidor. El número de anestesiólogos en la academia realmente ha sido pocos, así que los invito a todos los que estén interesados, bueno, consulten los criterios para poder ingresar a la corporación y bueno, puedan estar aquí también siendo parte de la academia. Y bueno, también debo de reconocer la labor que está haciendo ahorita el doctor Rolando Neri. Uno de los grandes objetivos del Colegio Mexicano de Anestesiología es tener el Museo de la Anestesiología Mexicana, y ya lo vamos a tener. En las instalaciones que se están remodelando del colegio, bueno, ya gracias a la apertura de nuestro presidente, el doctor Jorge Nava López, vamos a tener ya el Museo de la Anestesiología Mexicana, y el curador y organizador de este museo precisamente es el doctor Rolando Neri. Gracias, bueno, a su amabilidad, a su tiempo y a su gran conocimiento museográfico y de historia de la medicina. Gracias, Rolando. Y bueno, vamos a dar inicio ya oficialmente a las charlas, y vamos a tener la primera charla por parte de la doctora Ana Lilia Garduño López, también conocida de todas y todos ustedes. Su currículum es muy grande y bueno, no lo vamos a leer porque bueno, es conocida por todos y en todo el país. Y ella les va a hablar de lo que viene, de lo que ella es y la proyección a futuro, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en medicina y en muchas áreas del quehacer humano, de la ciencia y la tecnología, es imparable. Y ustedes pueden consultarlo en cualquier journal, en cualquier revista de divulgación científica, cómo esto cada vez va penetrando más y está siendo parte de la práctica cotidiana. Basta saber, además de la inteligencia, los chatbots, está ahorita el chatbot 4, seguramente muchas y muchos de ustedes ya lo utilizan, y está por salir el chatbot 5 y otros más. Y en ese sentido, bueno, Anita, con la visión que tiene de anestesióloga joven, comprometida y con una visión muy global de todo esto, nos va a hablar de inteligencia artificial. Y aprovecho el momento para invitarlos la siguiente semana, aquí en el recinto de la academia, a un seminario que tenemos jueves y viernes, precisamente relacionado a todas estas tecnologías disruptivas. Inteligencia artificial, chatbots, todo esto, impartido por expertos. Si no pueden venir al recinto, lo pueden seguir también por las redes de nuestra corporación.